Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este Café de Innovación. Hoy vamos a platicar acerca de un tema, pues, complicado, enredado, que no le entendemos la mayoría de las veces, pero que siempre hay alguien, sobre todo en últimas fechas, cercano, que lamentablemente ha sido víctima de alguno de estos temas. Y pues aprovecho, le doy la bienvenida a Héctor Nava, que es un experto en estos temas. Héctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muy bien, gracias a Dios, disfrutando de esas imágenes del café, que bien se antoja ahorita con esta situación, ¿no? Sí, definitivamente, siempre un buen café en la tarde ayuda para cualquier cosa. Bueno, y en la mañana, ¿qué te puedo decir? En la mañana para despertar y en la tarde para tranquilizar la jornada. Sí, y en eso estamos. Oye, fíjate, cuéntanos un poquito acerca de ti, cómo llegas a estos temas de innovación, cómo llegas a estos temas de ciberseguridad, de información, y después nos vamos a la parte del tema medular en sí. Cuéntanos un poquito de ti, Héctor, muchas gracias. Gracias, sí, pues mira, soy criminólogo de profesión, allá por los años 88, 90, cursé la licenciatura de criminología en la Facultad de Derecho, ¿verdad? Y en el 95, 96 me invitan a trabajar a las telecomunicaciones, cuando empezaba la nueva era digital, cuando empezaba a desmonopolizarse el tema de las telecomunicaciones, y decía yo, ¿qué hace un criminólogo en las telecomunicaciones? Yo no sabía a qué iba, ¿verdad? Los primeros meses llego yo y me meten a una capacitación por 6 meses, donde entendía qué era el Internet, me explicaban qué era el Internet, cómo funcionaban toda la parte de las redes, redes locales, redes globales. Y recuerdo yo que llegaba en la tarde y decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hace un criminólogo en las telecomunicaciones? Bueno, resulta que yo iba al área comercial, yo iba a venderle a esas empresas el cambiarse de la actual Telefónica a una nueva, no sabía qué iba a vender, no sabía cuánto iba a costar, ni qué era nada de esto. Y pues bueno, allá comienzo a ver todo esto y lo veía siempre con la parte criminológica, con la parte del análisis, de decir, bueno, viene una nueva era, ¿qué sigue? ¿Verdad? Y a raíz del 2000, 2001 empiezan los servicios administrados, que era justamente la administración de entrega de servicios y cómo se iba a cuidar la información. De aquel entonces ya hablábamos del oro negro, que era la seguridad de la información, cómo teníamos que cuidar y proteger toda esa información y cómo nosotros como un carrier le íbamos a ayudar al cliente a que cuidara su información, no solo a que vendiera más botellas o vendiera más tenis, sino a que lo hiciera de una manera segura porque su información se salía un poquito de sus manos. Y bueno, sigo en el tema de la seguridad pública, la seguridad privada, toda la parte de normatividad, y me doy cuenta que las corporaciones policiales, al menos en Nuevo León, estaban tratando de conectar esos sitios, de conectar los C4, los C5 con las corporaciones policiales, de hacer rápida esa información, como es el origen del Internet. Así nace el Internet, ¿verdad? Para mandar información rápido de un lugar a otro. Me invitan a trabajar a los consejos ciudadanos de seguridad pública
y nos decían, bueno, lo principal que queremos es primero que nos explique la parte criminológica, cómo funciona la criminología en la sociedad actualmente, pero lo más interesante y el requerimiento que hoy en día tenemos, la iniciativa privada y la sociedad civil, es qué está pasando con esta tecnología que quieren hacer, qué es conectividad, cómo se va a manejar la información, y vuelvo a insistir en el tema de la seguridad de la información, porque ahora imagínate los expedientes de la delincuencia, los expedientes de la procuración, la información que viajaba ya era mucho más interesante y más importante de salvaguardarla y de cuidarla. Y es así como a lo largo de los últimos 16, 18 años he estado metido en este tema. Y hoy en día les digo en cada una de las presentaciones que soy licenciado en criminología por profesión, ingeniero en telecomunicaciones por experiencia y abogado por necesidad, porque luego nos vamos a ese marco jurídico donde no lo tenemos incluso mundialmente. Tenemos una serie de acciones jurídicas que si eres un experto abogado o un abogado sagaz, puedes ir a cada una de esas constituciones, códigos, ¿verdad? Para poder armar el expediente. Pero viene la parte interesante. Si no tienes un informático forense o un perito forense que te ayude a brindarte esa información que necesitas para armar el expediente, se empieza a complicar. Porque la última parte, la final, es los procedimientos que las corporaciones policiales y de administración de justicia debiesen tener para poder salvaguardar la información y manejar, perseguir y sancionar un delito cibernético. Entonces, hoy en día, te repito, 16, 18 años después, me doy cuenta que la criminología o la delincuencia migró a la seguridad de la información, y eso es lo que hoy en día llamamos ciberseguridad. La ciberseguridad es el conjunto de acciones que tenemos que llevar a cabo para que no caigamos en un mal uso de nuestra información y en los llamados delitos cibernéticos. Y bueno, pues hoy en día acá estamos en el Centro de Investigaciones de Cibercriminalidad, Derecho Digital y Ciberseguridad, un centro que creamos hace más de 2 años, pensando justamente en el talento humano, qué es lo que necesita el mercado y cómo debemos preparar a nuestros estudiantes, abogados y criminólogos, para que puedan enfrentar ese reto y ese panorama actual de la ciberseguridad y la seguridad de la información. Oye, Héctor, fíjate que qué interesante cómo todo se va entrelazando y cómo cada vez, paradójicamente, mientras más nos alejamos hacia el futuro, más nos acercamos hacia el pasado, ¿no? Me acuerdo, pues digo, si nos vemos a los clásicos, Platón, Aristóteles, Miguel Ángel, pues eran cuates que sabían de filosofía, de matemáticas, sabían de diseño, sabían arquitectura, sabían escultura, sabían pintura, ¿no? Y entonces después vino como que la era de la superespecialización, donde eras criminólogo, pero especializado, no sé, en criminología forense, pero específicamente de mujeres, pero específicamente, y resulta que hoy otra vez, ahora ya vamos como que de regreso, porque bueno, pues ya es criminólogo, pues no es suficiente, tienes que saber de información, pues no es suficiente, tienes que saber de internet, bueno, ya no es suficiente, tienes que saber de inteligencia artificial y también de compliance, bueno, también un poquito de leyes también, y entonces, es muy interesante. Yo no sé a dónde vayamos a acabar con todo esto, pero definitivamente cada vez nos estamos haciendo más híbridos, ¿no? Sí. Yo soy ingeniero en sistemas electrónicos y acabo en administración, acabo con innovación, que bueno, pues ir medio se parece, pero también tengo un programa de fiscal, también veo cosas de compliance. Entonces, de repente, y creo que a mí me pasó algo así, cuando estabas contando la historia, yo dije, algo así similar me pasó, porque cuando menos te das cuenta, ya como que eres todo y ya no eres nada, ¿no? Pero sí sabes todo, entonces entiendes una plática y otra y otra y otra, pero no profundizas en nada. Entonces se hace se hace algo interesante, pero además, Héctor, seguramente a ti te pasa, nos convertimos en ese engrane que en todos lados engrana, porque puedes traducir, o sea, puedes hablarle a un criminólogo en lenguaje criminológico, puedes hablarle a uno de telecomunicaciones en lenguaje de telecomunicaciones, puedes hablarle a alguien de informática en lenguaje informática y puedes traducir lo que los tres dicen sin ningún problema. Entonces, bueno, eso está interesante, muy padre lo de la escuela. Creo que
necesitamos aprender más y aquí también creo que pues, es algo cíclico. Eh, Hace muchos años, Héctor, no había información. Sí. Entonces, la educación se basaba en a ver qué consigues de información, ¿no? Hoy tenemos tanta información que la educación se basa en a ver cómo le haces para seleccionar algo que más o menos sí te sirva, porque vamos a suponer que quieres aprender algo de ciberdelincuencia. Puedes ver 70 videos en YouTube, en TikTok, pues en primera a lo mejor no aprendes mucho, a lo mejor aprendes mal, y a lo mejor aprendes, bueno, lo anuncian como algo de ciberdelitos y es otra cosa. Entonces, el hecho de regresar a las bases, de decir, bueno, toda esa información que anda por ahí rodando gratis está muy padre, pero atinarle es como encontrar una aguja en un pajar. Y entonces regresamos otra vez a esa especialización en la parte de transmisión de conocimiento. Oye, pues muy interesante, Héctor, definitivamente creo que la visión que puede tener un criminólogo de la parte de ciberseguridad va a estar años luz de lo que un ingeniero puede entender, ¿no? Porque pues ya, bueno, seguramente a ti te pasó cuando estudias se te hace una deformación profesional que entonces todo lo quieres ver de esa forma y todo lo quieres a meter en ese cuadro del que tú originalmente estudiaste, porque pues así nos hicieron, ¿no? En la carrera así te hacen. Y entonces la visión con la que tú ubicas un tema de ciberdelincuencia, de ciberseguridad, estoy seguro que es completamente diferente a como lo podría entender alguien más. Entonces, creo que eso es algo súper interesante, Héctor. Oye, nos mandaste por ahí una presentación, no sé si sea la misma que está aquí. Tú me dices en el momento en el que la subamos y adelante, por favor. No sé si yo la puedo, presentar. Sí, O ya está arriba, ¿no? nada más le pones ahí agregar el escenario y debe de agregarse prueba y si no, por aquí le doy clic. Dentro de mis comandos no me da la opción de agregar el escenario, va Ok, configurar. Bueno, ahí está, ahí está. Sí, mira, este slide, generalmente yo no hago una presentación llena de información, porque la información es lo que yo les voy a platicar. Otra vez, si yo les pongo la definición de ciberseguridad, la vas a encontrar seguramente en internet o en un libro. Si yo les pongo la definición de delito, lo vas a encontrar. Pero aquí lo interesante es justamente eso que decía Ricardo, el tema de cómo desde el punto de vista criminológico explicas qué es un delito, qué tipos de delitos y cómo se maneja un delito y dónde puedes encontrar la acción ilícita o la acción delictiva para poder identificarla y tipificarla. Entonces, en muchos lados me dicen, oye, ¿nos dejas tu presentación? Les digo, sí, pero les digo, esta presentación está encriptada. La palabra encriptación lo vemos a diario en WhatsApp, que dice encriptado de punto A a punto B. ¿Qué es eso? Pues yo les doy una imagen para que cuando yo esté platicando se den una idea, entiendan o les gire todo en torno a esto. Entonces, la mayoría de mis presentaciones son meramente visuales y el speech lo traigo yo y cada día lo hago diferente, aunque sea la misma imagen, porque son experiencias diarias que estamos llevando a cabo. Entonces, hoy no fue la excepción, lo hago de esta manera. ¿Qué significa esto? Ese es el reto en el que estamos parados. Ese es el panorama, como tú mencionabas ahorita, la inteligencia artificial, donde ya la estamos viviendo, donde necesitamos saber qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, pero sí, siempre he visto las cosas con el análisis del riesgo y el costo-beneficio de un riesgo. Y lo teníamos hoy, por ejemplo, con esta situación de lluvias que se están presentando. Me pareció, hace rato salí a hacer una vuelta y me di cuenta que la ciudadanía, gracias a la información, ¿verdad? Y gracias a las imágenes que están circulando en redes sociales y en todas las plataformas, pues podemos mantener otro tipo de estrategia, incluso menos trabajo para las autoridades, cosa que no nos pasó con el Gilberto hace veintitantos años, incluso con el Alex, que ya empezaba todo este tema de la seguridad de la información en las redes sociales allá por el 2009, 2010. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a prevenir
¿verdad? Y te repito, siempre lo veo con ese análisis del riesgo y cuáles son las consecuencias o los daños colaterales, como lo llama en las películas, cuáles son los daños colaterales que pueden suceder o que podemos percibir. Y bueno, ¿cuál es el panorama? El panorama es cuidar nuestra información. Yo les hablo de un triángulo dorado donde les digo que tu información debe estar íntegra, disponible y confiable. En el momento que nosotros soltamos nuestra información o incluso la pensamos, porque cuando tú la piensas, en los siguientes 15 minutos te va a salir una oferta, una promoción en tu dispositivo, ¿verdad? De lo que estás pensando, o sea, ya no necesitas hablarlo, que si bien es cierto que el dispositivo te escucha, sí, sí te escucha, ¿verdad? Perdón, y de ahí te puede poner ofertas o poner información de lo que estás diciendo. Pues imagínate que hoy, con que lo pensemos, ya hay una trazabilidad que nos hace nuestros dispositivos, nuestros inteligencia artificial, y es como se está manejando y se está actualizando. Y pues bueno, ¿qué es lo más importante? Pues insisto, proteger nuestra información y tener esa serie de acciones, es decir, los pasos a seguir para que algo no suceda. Por ejemplo, en esta situación nos decían, oye, probablemente haya cortes de luz. ¿Qué viene con esto? Pues las bombas que generan el flujo del agua no va a haber, seguramente no va a haber agua, no vas a tener sistemas de refrigeración, no vas a tener una serie de acciones. Entonces, ¿cómo te tienes que preparar para todo ello? Esas son las consecuencias y acciones, ¿verdad? Así les hago yo la analogía a los estudiantes para explicarles a un abogado qué es la seguridad de la información, qué es la ciberseguridad y cómo se maneja todo esto. Y explicarle al criminólogo, porque dentro de los programas de estudio de la criminología, y me jacto mucho decir que en la Universidad Autónoma de Nuevo León ya estamos trabajando en esos programas. Ya al criminólogo y al abogado le damos ciberseguridad, le damos derecho digital desde un principio, porque ya ellos van a salir a un trabajo completamente digital y completamente especialista en el tema de inteligencia y de ciberseguridad. Entonces, tienen que saber qué es lo que el mercado necesita, dónde van a generar sus mejores ingresos, ¿verdad? Y cómo van a tomar esos retos que hoy en día tenemos. Entonces, bueno, yo quiero empezar explicándoles o platicando un poquito, si vamos al siguiente slide, el tema del Internet de las cosas, que para muchos ingenieros quizás sea algo sencillo, ¿verdad? Ese IoT que a veces no sabemos ni siquiera qué significa, y en el centro de investigación estamos creando un poco de doctrina, es decir, poner en claro, poner las definiciones de cada uno de estos conceptos con un fundamento jurídico en su caso, o tecnológico o técnico en el otro sentido, para que entiendan que el Internet de las cosas es todo ese ámbito en el cual vivimos. Todo lo que anteriormente he comentado está en el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el manejo de la información, el que gire la información, el hacer una compra, o esto que hoy estamos haciendo hoy en día, pues se está llevando a cabo a través del Internet de las cosas. ¿Qué se necesita para trabajar en el Internet de las cosas? Un dispositivo e Internet. Y una serie de acciones, como puede ser el comercio electrónico, como puede ser la docencia, ¿verdad? Y esto lo vimos en el 2020, marzo del 2020, nos vamos todos un viernes y resulta que la próxima semana ya nos regresábamos a clases porque estábamos en pandemia, ¿verdad? En mi caso y para la consultoría para la cual presto mis servicios, pues fue muy sencillo porque ya muchas de las acciones de capacitación a nuestros clientes lo hacíamos a través de la distancia y a través del Internet, ¿verdad? Pero es aquí donde muchos docentes se quedan parados y dicen, oye, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a conectarme con los alumnos? ¿Cómo lo voy a manejar? Y luego vienen otra serie de acciones que las universidades ponen en línea y empiezan a batallar la docencia, ¿verdad? Y los alumnos también, porque los alumnos son muy hábiles para las redes sociales, pero no para las acciones que generan otro beneficio adicional, ¿verdad? Entonces yo les digo, el Internet de las cosas es desde que te levantas, desde que haces una compra, desde que haces un viaje, desde que haces una consulta. Hoy en día todo lo que tenga que ver con Internet y con nuestra vida diaria es básicamente el Internet de las cosas. Y bueno, este es otro de los panoramas, porque por acá vemos también de repente a nuestros papás o a nuestros abuelos que le tienen miedo a los dispositivos porque no se vayan a descomponer, porque cómo va a suceder todo esto. No pasa nada, el dispositivo hay que moverlo, mientras no se caiga y se destruya, todo lo demás se puede solucionar. Pero también es cierto que nuestra información que subimos a esos dispositivos, que subimos a la red, debe estar cuidada muy minuciosamente con qué es lo que sí queremos que se propague y qué es lo que no
lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, básicamente, ese concepto de Internet de las cosas es como salir a la calle. Todo lo que vemos, un coche, un árbol, una casa, una calle, todo eso es el Internet, ¿verdad? Así sucede acá. Todo lo que nos podemos consultar, comprar, la alarma que ponemos en la mañana, la programación de un artículo de línea blanca, todo lo que tengamos que hacer, eso es exclusivamente Internet de las cosas y todo lo que viene adicional. Te repito, incluso cosas que ni siquiera hacemos, pero solo las pensamos, se llevan a cabo en el Internet de las cosas a través del ciberespacio, ese maravilloso mundo donde hoy en día estamos viviendo y donde hoy en día compartimos espacio con la inteligencia artificial. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Muy bien, avanzamos con la siguiente, Ricardo, por favor. O no sé si tengas algún comentario de este. No, claro que sí, digo, algo tan sencillo como el Internet de las cosas, que a veces los que lo conocemos no nos tomamos el tiempo de explicar lo que es. Así es. Y entonces se hace un hueco y pues la gente empieza a imaginarse qué es lo que puede ser, y luego muchas veces en esa imaginación de lo que es, que difícilmente te imaginas lo que sí es donde se pueden abrir brechas de vulnerabilidad en lo que manejamos, ¿no? Sí, por ejemplo, esto que mencionas ahorita, las vulnerabilidades, los riesgos que se manejan en este sentido, también hay que tenerlos bien claros y bien identificados. Yo les digo a los alumnos, a ver, vamos a ver una clase de ciberseguridad o un tema de ciberseguridad o de seguridad de la información y necesito que entiendan el contexto. Si yo entro de lleno al tema, por ejemplo, lo que es cadena de seguridad en el suministro de proveedores, pues cuánto y qué es lo que tenemos que atender ahí, ¿verdad? Y definitivamente, a veces no es fácil para un ingeniero de telecomunicaciones o un licenciado en seguridad de la información explicar jurídicamente el delito. Y es muy complicado todavía para la criminología explicarle a un abogado o explicarle a la sociedad o a la Procuración de Justicia dónde se está cometiendo el delito, cómo se está cometiendo el delito, porque ese es nuestro principal objetivo, saber qué tipo de acción se está llevando a cabo, dónde se está cometiendo y cómo la vamos a prevenir. Si no, no podemos generar prevención social del delito cibernético. Y desde cómo les hablamos a los estudiantes, ahí está la preparación. Yo les digo a ellos, tienen que hablar profesionalmente y tienen que hablar técnicamente con su fundamento. ¿Y qué necesitamos para eso? Leer, leer y leer y seguir leyendo. ¿Por qué? Porque al final del día, pues es lo que nos va a dar esa actualización. No nos va a alcanzar el tiempo para otra carrera y para otras cosas. Hace rato veía la presentación que hizo nuestra presidenta electa del doctor Narro. Tiene 20 doctorados, decía yo, ¿y a qué horas trabajó? O sea, yo no he podido hacer uno, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando escuchas a una persona con 20 doctorados y 5 o 6 maestrías, dices, Dios mío, o sea, ¿a qué horas trabajaste o a qué horas tienes experiencia? ¿Verdad? Y pues bueno, ¿cuáles son los retos que tenemos hoy en día? El reto más importante es mantener nuestra información protegida, porque viene una serie de acciones ilícitas como es la suplantación de identidad, como es la contaminación a través de correos, a través de redes sociales y todas esas acciones ilícitas que se llaman delitos cibernéticos, que yo hago una comparación entre un delito informático y un delito cibernético. Yo les digo, un delito informático es aquel que se comete a través de un dispositivo con una intención maliciosa, pero no necesariamente sale al IoT, ¿sí? No necesariamente sale al Internet. Un delito cibernético es aquel que se comete a través de un dispositivo con una acción maliciosa y en el IoT, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Pues tecnológicamente es una red LAN y una red WAN, porque una red LAN no necesariamente está conectada al Internet. ¿Por qué esta es parte tan técnica? Porque es importante que como criminólogo entiendas dónde se está cometiendo, qué es lo que tienes que cuidar, qué es lo que tienes que proteger para que tú generes prevención social del delito, para que tú generes políticas, compliance y todos esos estándares internacionales que ya están ahí y que nos van a decir
cómo cuidar nuestra propiedad intelectual, cómo cuidar nuestro dinero, cómo cuidar nuestros datos, cómo cuidar todo eso, ¿verdad? Si aparte podemos establecer algunos otros protocolos y políticas que emanen de cómo se maneja la información, también es interesante. Entonces, el reto principal hoy en día en la inteligencia artificial y en la ciberseguridad es cuidar nuestra información, porque ¿qué viene? Viene esa parte de acciones donde nos van a afectar el patrimonio, donde nos van a afectar la psicología de la persona, donde nos van a afectar la propiedad intelectual y el sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, en ese cuadrante de 4 espacios, vemos todos los delitos cibernéticos que se pudieran cometer. Ese es el principal reto, no es llegar y comprar un dispositivo más nuevo o tener un dispositivo desprotegido, porque ahí tenemos las vulnerabilidades. En tecnologías de la información se habla de la vulnerabilidad día cero. ¿Qué significa eso? Son todos los errores con los que sale un dispositivo. Por eso las actualizaciones que lanzan los dispositivos, ¿verdad? Porque se dan cuenta en la operación que faltó esto y faltó lo otro. Bueno, con una actualización del sistema se va trabajando. Y en la 17.5, creo, de iOS, resulta que jaló todas las fotos al dispositivo nuevamente de que tú habías borrado. Si ese dispositivo tú se lo vendiste a alguien conocido, pues no pasa nada. Le van a aparecer tus fotos que borraste. Pero imagínate que se lo vendiste a alguien que no conoces y le aparecen algunas fotos, perdón, con el contenido que tú quieras, pueden hacer mal uso de ellas. Entonces, un borrado seguro es uno de los retos que hoy en día tenemos. Así como teníamos esa papelera en la oficina que rompía o destruía la hoja, pues hoy en día necesitamos saber cómo es un borrado seguro de un dispositivo, porque resulta que nosotros lo entregamos limpio y cuando hay alguna actualización por error del dispositivo o por error de las acciones que se llevan a cabo, te recupera información. Qué bueno si la necesitas, pero qué malo si van a hacer mal uso de ella. Entonces, es parte de los retos y del panorama que hoy en día tenemos. Ya te platicaba que el panorama, pues, es para el criminólogo saber generar prevención social. Para el abogado, saber armar un expediente jurídico para que en la procuración de justicia se entienda y se sancione bien. Al juez tenemos que explicarle jurídicamente qué es y de dónde viene todo lo que le estamos llevando en la carpeta de investigación para que no le quede ninguna duda al respecto de lo que estamos presentando. Entonces, para mí, esos son los principales retos que hoy en día tenemos y no son exclusivos de los abogados, no son exclusivos de los ingenieros, son exclusivos de la sociedad o de todo la gente que utiliza esta herramienta que es el Internet. Por ahí no sé si te será familiar el concepto del modelo OSI. El modelo OSI son las 7 etapas en las cuales viajan las telecomunicaciones. Bueno, hoy los licenciados en seguridad de la información hablan de 8 etapas, porque la etapa 8 es justamente la interfase entre el recurso humano y el dispositivo. Y es donde mayor atención debemos de poner porque es donde más se cometen las acciones. El carro está parado, ¿verdad? Lo puedes comprar y tenerlo 5 años parado. Mientras no te subas y lo prendas, el carro no va a funcionar, a excepción de Tesla, que ya lo puedes accionar a través de un dispositivo, a través de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero así está la computadora, así está el teléfono, ahí están. Y no va a pasar nada y no te van a cometer ningún delito si no lo usas. Entonces, esa interfase es la más difícil porque tenemos que hablar de un tema de cultura, de un tema de seguridad de la información, de un tema de ciberseguridad y tenemos que ir propagando todo esto con nuestros alumnos, con nuestra sociedad civil y también trabajar mucho en la iniciativa privada y en el sector público. Hoy en día las corporaciones policiales manejan muchísima información y mi pregunta es, ¿cuál es el proceso de seguridad que tienes para la información que están manejando? Las instituciones de salud, ¿verdad? Las instituciones educativas, ¿cuánta información tenemos al respecto y cómo debemos trabajar? Sin embargo, ya hay algunos estándares o hay algunas certificaciones que la academia está cumpliendo justamente para proteger la información y decirle a los papás que su hijo ya no solamente está en una instalación segura, se está manejando un sistema de gestión de seguridad de su información, porque imagínate todo lo que puede salir por ahí. No, hombre, olvídate, o sea, y ahora sí que algunas cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Ya ves que dicen que cuando las aplicaciones son gratis, el pago eres tú y tus datos, ¿no?
hay muchas preconcepciones y malconcepciones en todo esto. Oye, por acá nos comenta Ismael, dice, entendí que son doctorados honoris causa. Híjole, sí, Ismael, ahorita que estabas diciendo, yo la verdad es que no tenía eso en la mira, pero bueno, hacer un doctorado es cansado, es complicado, es desgastante, interesantísimo, es fascinante, te puedes perder en los estudios doctorales, pero hacer 20 doctorados directos, híjole, pues por lo menos te echas 4 o 5 años en cada doctorado. Entonces sí, Ismael, yo creo que, digo, lo desconozco, sí deben ser honoris causa, Creo que sí. porque de lo contrario, Héctor, pues como tú bien dices, oye, pues estudias o trabajas, o sea, realmente, pues no da tiempo de todo. Y si a esto le sumas toda la carga adicional que tenemos que estar teniendo, en general, aquí con esto, bueno, pues con todo lo de seguridad, pues ya tienes que tener una autenticación de 2 pasos, y aparte el teléfono, y aparte la clave, y aparte la huella digital, y aparte el reconocimiento facial. Y si tú empiezas a revisar, muchas cosas empiezan a tener un montón de candados y un montón de candados, de protecciones, que lo único que hace es que nos estemos tardando más tiempo en hacer cualquier cosa. Y Claro. si no lo hacemos, entonces quedamos expuestos y bueno, como sea, pues hay que invertirle más. No, yo, por ejemplo, les digo a los estudiantes, a ver, cuando tú vas a hacer una maestría, no la hagas terminando la licenciatura, porque ¿qué vas a ir a aportar tú a ese grupo? Lo interesante es que en ese grupo de maestría, donde están 5, 6 o 10 personas, aprendas, sí, de los demás, pero cuál es tu aportación? Sin embargo, cuando ya estás en la calle y empiezas a trabajar, empiezas a tener experiencias reales, esas experiencias las llevas a una maestría y ahí te fortaleces todo esto, porque si no vas a salir de ahí y vas a decir, oye, ¿sabes qué? La maestría no me gustó porque no aprendí nada. Pues no, estaba sentado con 10 estudiantes que el semestre pasado terminaron la licenciatura. ¿Qué pueden aportar? Imagínate un doctorado, ¿verdad? Un doctorado es una profesionalización, es un nivel más alto donde tienes que haber vivido todo esto. Es como cuando tienes 3 hijos. Pues el que tiene uno es bien fácil, ¿verdad? Y te dice, es bien sencillo y es bien económico, pero ten 3 o ten 4. Por allá en mis años de niño decían que donde come uno, comen dos. Pues sí, pero donde estudia uno, no estudian dos, ¿verdad? Y lo mismo sucede acá. Yo he transformado algunos dichos. Uno de ellos es, el que tiene la información tiene el poder. No, el que tiene la información y la transforma en conocimiento es el que realmente tiene el poder. Y hoy en día las direcciones de prevención social del delito de las instituciones de seguridad pública tienen muchísima información. El mismo policía en la calle, el elemento de seguridad privada en la calle, tiene muchísima información, ya no solo en su dispositivo, ¿verdad? El tema es que esos análisis de información se transformen en conocimiento y se bajen para la prevención social del delito. Y hoy en día la Ley Federal de Seguridad Privada ya contempla que las empresas de seguridad privada tienen el compromiso de salvaguardar la información, porque imagínate el dispositivo de un guardia de seguridad privada de una colonia, ¿cuánta información no tiene? Y luego dicen, oye, es que se fue el guardia y se llevó el teléfono. No, no te preocupes, era un teléfono económico. El problema no es el costo del teléfono, es la información que lleva ahí, ¿verdad? Porque también la ley de protección de datos te dice como administrador de colonia que tienes el compromiso de salvaguardar la información. Entonces, cada que tú llegas a una caseta de una colonia, si les preguntas, ¿tienes un aviso de privacidad? ¿Tienes una ley de privacidad? No la tienen y el compromiso es de los dos, de la administración de la colonia y de la empresa de seguridad privada. Entonces, es importante que esto lo conozcamos, porque si no, vamos a caer inmediatamente en una incidencia delictiva y muchas veces no fue tu responsabilidad, fue responsabilidad de terceros y pues bueno, te quedaste fuera del sistema de gestión de seguridad de la información. Correcto, fíjate, aquí tenemos un comentario de bueno, por acá Leonel confirma que sí son honoris causa, y híjole, no me voy a quedar callado, ya sé que está mal lo que voy a decir, pero hay 2 tipos de doctorados honoris causa, los que realmente te dan las universidades emblemáticas, no en la UNAM, en Stanford, en Harvard, en Yale, en todas estas, y unos que de repente te venden, ¿no? Y bueno, pues también tiene su valor, ¿no? Porque como sé, pues invertiste ahí en comprar el doctorado, pero pues como está complicado.
Oye, fíjate, Héctor, nos dice Mario, dice, y es que en las empresas, yo le agrego aquí, Mario, si me permites, en las buenas empresas, te capacitan para prevenir que caigas en el phishing, la ingeniería social, que quieren hacerte los delincuentes, pero eso no existe para las personas comunes que no trabajan en lugares donde te capacitan para ello. Y bueno, Héctor, ¿qué te puedo decir a ti? Las estafas o crímenes que se van poniendo de moda, ahorita está de moda el paquete de Amazon que te llegó, ¿no? Todos Y los así, días me llega paquetería de Amazon. sí, oye, nada más, lo único que necesito es que me mandes el código de 6 dígitos, ¿no? Y entonces, pues digo, me han tocado escuchar grabaciones donde la persona ya sabe qué es, lo graba y le dice, a ver si te doy los números 4, 4, 3, 2, 6. No, dice, ese no es. Ah, pues vuélvelo a mandar. Oye, a ver, te lo digo, 3, 8, 2. Y ahora sí que la víctima empieza a jugar con el victimario, ¿no? Pero Sí, bueno, la realidad es que sí acaban. Yo te diría, Héctor, yo creo que cada semana por ahí algún amigo le hackean el teléfono, ¿no? Sobre todo esta parte de WhatsApp, que es lo que alcanzamos a ver, porque pues cuantísimos otros delitos graves, muy delicados o a lo mejor superficiales andan por ahí que pues ni nos enteramos, ¿no? Que le pasan a gente por ahí cercana. sí, definitivamente. Y lo que mencionaban ahorita es, oye, en las empresas te capacitan para esto. El problema otra vez viene cuando el capacitador no tiene el conocimiento amplio de lo que puede suceder y el cómo están sucediendo las cosas. Si no, ¿cómo le vas a explicar a ese ciudadano que no es ingeniero, que no es criminólogo y que no es licenciado en seguridad de la información? Necesitas explicarle, ¿verdad? De una manera que entienda cómo debe salvaguardar su información. Yo veo muchos diplomados en ciberseguridad y veo los temas y digo, están muy interesantes. Quiero ver el perfil de quien lo va a dar. ¿Qué tiene de experiencia otra vez? O sea, porque si tiene 3 maestrías en ciberseguridad, pero nunca ha estado en la calle, nunca le han llamado y le han temblado las piernas cuando te dicen, es que estamos afuera de tu casa y tenemos esto, yo ya lo viví. O sea, a mí me han secuestrado muchos hijos virtualmente, me han hecho muchísimas cosas y digo, a ver, no tengo hombres o no tengo mujeres y dicen que tienen a mi niña, dale, haz lo que quieras, pero tienes que tener eso en mente, tienes que tener la sangre fría y tienes que estar metido en este tema. Así es la capacitación. Cuando tú vas a una empresa y les vas a hablar de phishing y de qué es ingeniería social, simplemente ese concepto de ingeniería social no todos lo entendemos y es la manipulación, ¿verdad? Es el extraerte información de una manera sutil. En las relaciones de noviazgos utilizamos mucha ingeniería social, ¿sí? En todas las aplicaciones, ahí está la película El defraudador de Tinder, ahí está la película de Beekeeper con Jason Statham, ¿verdad? Ya hay call center. El lunes o el martes estábamos en una reunión, me llega una llamada como esta y le digo a un compañero, le digo, oye, ¿pero te das cuenta que es una mujer? Ya que se dio cuenta que hice justamente eso que tú decías, me mandó el código y se lo repetí como 3 veces y me decía, no, es que no es. Y después le dije, ¿sabes qué? Mándame tu ubicación en tiempo real, somos de la Fiscalía en Delitos Cibernéticos, estamos localizándote. Y me colgó. Y le digo a un compañero, oye, ¿te das cuenta que es una mujer? Me dice, es que es un trabajo, es un call center. Digo, pero ella no dimensiona que está cometiendo un delito. Pues sí, es que a ella le pagan, pero no puedes trabajar cometiendo ilícitos, porque ¿sabes cuál va a ser tu final? La cárcel. Hace una semana, a través del Código de Procedimientos de Ciberseguridad de España y el documento de la policía, de la FBI, lograron detener a un ciberdelincuente. Qué interesante. ¿Por qué? Porque a través del marco jurídico español y de las acciones del FBI, lograron detenerlo. Este caso lo estoy estudiando ahorita porque quiero ver cómo le hicieron, cómo lo presentaron, porque primero tienes que ser parte de esos 50 países que tiene la Interpol. Y luego podérselo platicar a las fiscalías, podérselo platicar a las corporaciones de seguridad, a las policías cibernéticas y decirles, ya existe estos documentos, este marco jurídico, ¿verdad? Donde podemos echar mano y lograr meter a la cárcel y sancionar a un delincuente. 27 millones de euros se había llevado el joven, ¿verdad? Yo no lo sé ni escribir el número y el señor lo tuvo de la noche a la mañana, ¿verdad? Sí, Entonces, así que, bueno, Héctor, la verdad es que de repente son cosas
totalmente inverosímiles que, como tú bien los dices, rebasan por mucho lo que alcanzamos a ver. Y mira, híjole, qué comentario tan delicado aquí nos hace Gerardo. Fíjate que dicen dice la cárcel o la muerte, hablando de esto de la persona del call center que está cometiendo un ilícito, y pues dice, depende del grupo delictivo que trabajes. Híjole, se me revolvió el estómago con ese comentario, pero así está, Héctor. Qué delicado el no alcanzar a medir cómo nos debemos De de cuidar. proteger con estas cosas, ¿no? ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Y mira, aquí está Enrique, nos dice lo del call center, ¿no? Lo del paquete de Amazon. Entonces, bueno, pues en esas estamos, Enrique, y sí, pues lamentablemente en eso estamos, y precisamente mucho lo que buscamos, Héctor, es a través de expertos como tú, pues compartirles hasta donde alcancemos el conocimiento, ¿no? Mira, por Adelante. ejemplo, otro de los dichos es el cobarde vive hasta, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Si avanzas el siguiente slide, es justamente lo que les quiero decir. Vamos a seguir siendo víctimas de un delito cibernético o un delito informático si no tenemos en cuenta estas acciones, ¿verdad? Identificación de activos. ¿Qué es nuestra información? ¿Cuánto vale? Análisis del riesgo, ¿hacia dónde va? ¿Qué puede pasar? Hay quienes reciben el paquete de la mensajería, sacan el producto y lo tiran. Esa basura informática, la gente está en la calle levantando basura y mañana te hablan, te dan tu nombre, te dan tu dirección, te dan tu teléfono, ¿verdad? Y te dicen que te llegó algo adicional y te la crees. Entonces, el día que nosotros podamos mantenernos con estas acciones, vamos a alejarnos de la estadística y vamos a alejarnos de ser víctima de un delito cibernético o un delito informático. Y no solamente basta con tener estas acciones, es importante lo que les decía al principio, la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Yo les digo a los alumnos, es como si yo traigo una pluma aquí y necesito firmar un contrato, yo saco la pluma y lo firmo. O necesito firmar un cheque, saco la pluma y lo firmo. Pero si yo te presto la pluma y luego tengo que firmar un contrato, pues ya la pluma dejó de hacer la función para la cual yo la tengo, ¿verdad? Dicen que el personal doméstico no lo recomienden ni lo prestes porque se te va a ir y te vas a quedar sin él, ¿verdad? Entonces, esa serie de dichos populares los llevo y los traspolo a la ciberseguridad para que la gente entienda y comprenda la dimensión del riesgo y del costo-beneficio de tener todo esto. Oye, ¿qué difícil es? Pues es tan difícil como nosotros querramos. El que tiene las acciones y sabe qué hacer, difícilmente, insisto, va a caer en un delito como esto. Es molesto, a veces es lacerante psicológicamente lo que sucede con estas acciones, ¿verdad? Pero en la medida de que tú estés involucrado y conozcas esta serie de acciones o de prevención, pues no vas a caer y hasta te va a dar risa. ¿Verdad? Llegó un momento de tantas llamadas que recibía de amigos, familiares y conocidos que le llegué a poner un costo a la llamada y le decía qué era lo que le estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo y cómo podía procesar. Y créeme que a la semana me siguen llegando llamadas y les digo, ¿sabes qué? Sí, el costo es de tanto. Y me lo pagan, ¿verdad? Porque tengo que monetizar el conocimiento que tengo y el estar leyendo horas de la mañana, horas del día, estar leyendo y viendo redes sociales en la noche, no para ver si Nodal y esta niña Aguilar siguen siendo novios o no, es para ver qué es lo que se está llevando a cabo y cómo se está llevando a cabo en las redes sociales y yo podérselos platicar en una conferencia o podérselos platicar a los alumnos, ¿verdad? Pero bueno, estas son algunas de las recomendaciones para la iniciativa privada, para el sector público y también para la sociedad civil. Esto es un sistema de gestión de seguridad de la información. Esta es una serie de acciones que tenemos que realizar para que no suceda un delito. Otra analogía que les hago es, cada que ustedes toman un vuelo de cualquier aerolínea, el piloto tiene los mismos procedimientos de seguridad, porque los errores a más de 1000 metros no tienen solución. ¿Por qué los aviones no traen un paracaídas? Porque no te va a servir. Imagínense, nosotros nos subimos al carro y vamos pensando en otra cosa y le damos
y ni siquiera nos acordamos. Me decía un director comercial allá en Alestra en aquellos años, me decía, tú te subes al carro y metes primera, segunda y tercera y le sigues. Tienes que estar consciente del velocímetro, del tacómetro, de los pedales y de la palanca de los cambios para que puedas tener un mejor funcionamiento, no solamente el vehículo, sino la seguridad a tu alrededor. Y vaya qué razón tenía, ¿verdad? Lo mismo sucede acá. Sí, estoy totalmente de acuerdo, insisto, es muy molesto todo este tipo de acciones. ¿Y saben por qué no tenemos la pena de muerte en México? Simple y sencillamente por el error judicial, porque no tenemos a los peritos, ¿sí?, que justifiquen y que se comprometan a entregar la información necesaria. Imagínate que prives de la vida a alguien por un error judicial, no te la acabas. Por eso no los tenemos en México, no porque no querramos, ¿verdad? Entonces, olvídense de la delincuencia, ocupémonos nosotros en nuestro sistema de gestión de seguridad de la información y yo les garantizo que van a disminuir muchísimo el ser víctima de un delito y se van a seguir dando cuenta. Hoy en día los grupos que tenemos en la colonia, en la escuela, con los amigos, con quien tú quieras, ¿verdad? Hacemos ese procedimiento. Si hacemos este procedimiento, vamos a alejarnos muchísimo de ello. Y yo les digo, a ver, el procedimiento de 2 pasos, así como lo tiene WhatsApp. A mí me han llegado WhatsApp en la noche donde me dice un amigo, mira, esto para tu rancho. Y es un link. A las 11 de la noche en viernes, pues no estás pensando ni esperando que alguien te mande una información. Entonces, haz el procedimiento de 2 pasos. ¿Quién eres? ¿Verdad? ¿Cómo me llamo? Preguntas claves que si es tu amigo realmente las conozca. ¿Por qué? Porque hoy en día, si tú contestas una llamada y dices sí, ese sí lo graban y con inteligencia artificial, mañana tienes otro crédito, tienes otra casa, tienes otro carro, otro préstamo, y ahí te encargo lo que pueden hacer con ese sí. Entonces, hasta el cómo contestar nuestras llamadas, debemos de estar preparados para ello. Y debemos de vivir en este mundo de la ciberseguridad, del ciberespacio y de la seguridad de la información, y vamos a vivir tranquilos. Créanme que sí es preocupante, pero no es tan alarmante si entramos en un sistema como este de gestión de seguridad de la información. Y aquí basta no solo decir, oye, contraseñas seguras, actualización de antivirus, no te conectes a red Wi-Fi. Hay quien se para en un restaurante a conectarse a la red Wi-Fi, ¿verdad?, para hacer una transferencia. Imagínense los niveles de seguridad que tiene esa red Wi-Fi. Al restaurante lo que le interesa es darte el producto y como un valor agregado te da el internet, pero él no está preocupándose por la seguridad que tiene su red Wi-Fi. Y nosotros estamos poniendo en juicio 200, 300 o 400 mil pesos, les estamos confiando en una red que no sabemos. Utiliza tus datos porque ese dato tiene un costo. Oye, me voy a gastar 10 o 20 megas, me va a costar 30 pesos, pero ahí termina. En cambio, si lo haces en una red pública, pues ahí te encargo que esos 200, 300 mil pesos van a desaparecer porque tuviste penetración o tuviste vulnerabilidad de tu información. Muy bien. Sí, correcto. Oye, déjame un par de comentarios aquí. Sí. Mario dice que le encanta ese dicho. ¿Cuál? Y dice, yo por eso quemo todo lo que tenga nombres, direcciones, y dice, nada de triturar papel. Dice, lo que sirve es quemarlo de plano, ¿no? Yo tengo un belga malinois, se lo pongo ahí y él se encarga de distraerlo por completo. Sí, entonces, bueno, pues ahí está, me dice por acá Mario que estuvo con Olimpia Corral, que seguramente la conoces, que estuvo por ahí en algún evento con ella, dice, ya había escuchado y jamás contesto, sí. Pues sí, lamentablemente, pues sí, ¿qué te puedo decir, Héctor? O sea, y uno tiene de hecho, yo ya no contesto llamadas, a menos de que tenga el teléfono registrado de la persona, y aún así, bueno, pues, también en algún momento podría ser, pero adelante, Héctor, por favor. Claro. No, y yo creo que, por ejemplo, yo que tengo un negocio adicional y que tengo clientes foráneos, pues a veces sí contesto las llamadas, pero si me lo van a recomendar, le digo, dile que me mande un mensaje para saber quién es, ¿verdad? Porque los bloques de números, por ejemplo, en Nuevo León, ya sea los carriers, los Telcel y Movistar y todos ellos, ya se acabaron el bloque 81 y ahora hay bloques con el número 56. Entonces, cuando tú ves el 56, dices, ¿quién sabe dónde será? Puede ser de Centroamérica o puede ser de la Ciudad de México. Entonces, lo que tenemos que hacer es sí contestarlos, pero saber cómo contestar y siempre salvaguardar nuestra información para que esto no suceda, porque si no, y lo digo por experiencia propia, pierdes clientes porque no contestas las llamadas, pero también ellos entienden que en este mundo que estamos viviendo hay muchísima
incidencia delictiva que tú te tienes que proteger y proteger tu información, ¿verdad? Bien, avanzamos con el otro, Ricardo, por favor, el siguiente slide. Y miren, como les decía al principio, esta serie de gráficas que les pongo yo aquí es para que entiendan un poquito que lo que les estoy platicando lo estén viendo, ¿verdad? Y seguramente algunas de ellas ya las han visto en otras presentaciones, en otras conferencias, con otro speech, ¿verdad? Enfocado a lo que va. Y aquí, haciendo un poco de analogía y decirles, la ciberseguridad es todo esto. ¿Qué existe en la ciberseguridad? Pues existe virus, existen malwares, existen ransomware, existen una serie de acciones que si no tenemos protegida nuestra información, custodiada nuestra información en almacenamientos seguros, ¿verdad? Vamos a ser víctima muy fácil de ello. Entonces, toda esta serie de acciones es lo que se conoce como ciberseguridad. Nunca está de más algo que tú creas que va a estar en riesgo, ¿verdad? Y no nada más es para la información, es para toda la vida. Vas a hacer un negocio, vas a tener una relación, vas a conocer gente, lo que tú quieras y gustes hacer, tienes que dimensionar el riesgo y tener esa serie de acciones que te permitan no ser por allá. Bien, adelante. Sí, fíjate, déjame adelantar la otra. Hay como que principios básicos, ¿no? De cuidado personal, de manejo de riesgos, que que bueno, o sea, los deberíamos de estar manejando todos y aplicarse a todo, porque esos principios básicos pues, se repiten en todo, Héctor, adelante. Sí, y pues miren, este es el marco jurídico. Cuando yo platico con los abogados, con los especialistas de las leyes, les digo, a ver, el marco jurídico es todo lo que hay. Es una constitución, es un código de procedimientos penales, es una ley, es todo. Y de ahí tú vas a tomar lo necesario para poder armar una carpeta de investigación, que es nuestro objetivo, por ejemplo, acá. Pero una ley de ciberseguridad como tal, por ejemplo, en México no la tenemos, ¿verdad? En México tenemos Constitución que nos habla en sus artículos 6, 16 y 21 de los delitos informáticos y desde ahí tenemos que saber qué es lo que vamos a identificar, cómo lo vamos a tipificar y después venir acá a la parte de informática forense, ¿verdad? Y saber cuál es la evidencia digital que vamos a armar y todo este tema. Pero el caso que les mencionaba del código español y del documento del FBI, pues es muy interesante porque están utilizando, primero hay un convenio, ¿verdad? Entre todos los países estos, o en estos dos, España y Estados Unidos, hay un convenio de colaboración y se utiliza la parte jurídica de uno y la parte operativa del otro. Ese documento que les menciono te dice cómo establecer un laboratorio de ciberseguridad, qué es lo que tienes que hacer, cómo desarrollar los perfiles, hasta qué tipo de mobiliario necesitas poner, cuáles son las tecnologías de la información que tienes que aplicar. A mí me llama mucho la atención ahora con estas campañas políticas que tuvimos en México. Todos los especialistas en seguridad decían, es que vamos a meter 1000 cámaras para la seguridad pública. Las cámaras por sí solas no previenen el delito. Las cámaras, sin un especialista, no previenen el delito. Y eso es lo que sucede. Vas y compras las cámaras. Le sucedió a Monterrey. Compraron 2000 cámaras. Hoy en día 1000 no funcionan y tenemos allá la información donde no sabemos qué hacer con ella, porque no estamos profesionalizando al talento humano para que entienda, comprenda y opere las tecnologías de la información. Por ahí tuve una conferencia donde me pedían hablar de las tecnologías de la información aplicadas a la seguridad pública y a la procuración de justicia. Les digo, existe una policía cibernética donde viene un documento homologado, donde viene todo lo que se tiene que hacer, cuál es la capacitación, cuál es esto y cuál es lo otro, lo que tienen que preparar, y hoy en día no lo tenemos. Nomás para que se den un panorama, de las 32 entidades federativas, solamente 19 cuentan con policía cibernética. De esas 19, solamente 10 están en un nivel de maduración 1. Entonces, imagínense en qué mundo estamos de ciberseguridad en México. Pero no hemos podido firmar un convenio con Budapest desde el 2007, donde nos hace partícipes a trabajar en todo esto, donde nos explican cómo tenemos que trabajar y qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos pueden ayudar, ¿verdad? ¿Qué opinamos de que hoy en día la ciberseguridad en México se la dejamos a la Marina? Y no es por menospreciarlo ni mucho menos, pero ¿por qué la Marina
y no otras entidades, o qué características tiene la Marina para tomar la ciberseguridad, ¿verdad? Y la otra es, ¿qué estamos haciendo en el tema de ciberseguridad? En el Plan Nacional de Desarrollo del 2013 al 2018 ya existían los protocolos de ciberseguridad y ahí están en papel. En esta nueva administración solamente les cambiamos el color y siguieron estando donde mismo. Entonces, este marco jurídico no es solamente la ley de ciberseguridad. Hay 3 o 4 propuestas, ninguna la han aprobado. ¿Saben cuál es mi perspectiva? Que los diputados y los senadores no le entienden al tema, por eso no se avientan a aprobar una ley, ni siquiera a revisarla. Es de los expedientes que se quedan parados. Nosotros como universidad, nosotros como centro de investigación, estamos colaborando con la Secretaría de Seguridad Pública para esa reforma que pidió el gobernador a la Ley de Seguridad Pública y donde tenemos que incluir parte de eso. Pero ahí está la academia, está la iniciativa privada, está la sociedad civil, todos tenemos que participar para tener un mundo mejor, ¿verdad? Eso es prácticamente el marco jurídico que tenemos y que no tenemos en México. Claro, doctor, fíjate que dices algo interesante, o sea, los legisladores o sea, se les debería de ocurrir y se deberían de soportar en la gente común y corriente para que diga qué le pasa, la parte de investigación, la academia para que estudie los modelos y pueda proponer soluciones, y pues abogados para que puedan eso traducirlo en políticas públicas y todo esto, pero sí debemos de trabajar en equipo, que hay veces que no hacemos, y precisamente justo sucede lo que tú estás comentando. Les llega la iniciativa de ley, por ahí alguien genera la exposición de motivos, les llega la iniciativa de ley, la leen y las 2/3 partes no entienden nada, ¿no? Y entonces, pues sí, exactamente. Gerardo dice, pero ellos deben de tener asesores. Pues sí, deberían de tener asesores. Sin embargo, bueno, también de repente un legislador, pues se sienta a revisar leyes de agricultura, de alimentos, de delincuencia, de equidad, bueno, de lo que se les ocurra, ¿no? Entonces sí, pues lo ideal sería que tuvieras un montón de asesores que te ayudaran a entender eso para desde tu óptica de representación de los ciudadanos que votaron por ti, pues emitieras una opinión, ¿no? Sin embargo, bueno, pues efectivamente creo que no. El tema es bien sencillo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Gerardo que dice, deben tener asesores. La propuesta de ley de ciberseguridad que tiene la senadora Jesús María Trasviña, senadora por Baja California de Morena, está muy buena la propuesta. Yo estoy seguro, porque ya lo comprobé, estoy seguro que ella no la hizo su equipo de asesores. Pero ahora que la hemos estado analizando en el centro de investigación, nos dimos cuenta de mucho copy-paste. Ok, no está mal, pero tienes que poder explicarle a tu cliente, en este caso a la senadora, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso? Que entienda estos conceptos que hemos estado platicando, porque después a ella le hicieron una entrevista y la pobre señora no supo ni de qué estaba hablando. Entonces, pues sí tiene un equipo de asesores, pero a la hora que te dejan solo, es como el coach en el fútbol. ¿Por qué el coach no se mete en la línea de juego? Porque ya estando en el juego, el que mueve el balón es el futbolista. Lo mismo sucede acá y hoy en día los casos se caen frente al juez porque el abogado no tiene esa multidisciplina que tiene la criminología y que hoy en día tiene la ciberseguridad para poder armar su expediente. Y se van a seguir cayendo mientras no tengan ese equipo multidisciplinario que conozca, y como bien dices tú, Ricardo, que conozca lo que está pasando en la calle para poder presentar un expediente donde le digas tú al juez, señor juez, la evidencia digital que le estoy presentando se extrajo de la capa 7 del modelo OSI, donde a través de la encriptación hubo ciertas vulnerabilidades reconocidos a través de un estándar internacional. En ese momento el juez va a decir, te doy la razón. ¿Por qué? Porque ya no vas a ver, ¿verdad? Ya no vas a ver qué más, y tú le estás demostrando y le estás justificando, y por ejemplo en México le puedes decir, me estoy acatando al artículo 16 de la Constitución mexicana, donde habla de que comete el ilícito de delito informático, y en esto y esto y esto, y de acuerdo al Código de Procedimientos Penales es esto y esto y esto, y en ese momento ganas el juicio, ¿verdad? Entonces los asesores jugamos un papel interesante, pero al final del día los dejas, al principal lo dejas en el momento de hacer la actuación. Pero bien, entonces yo creo que no hay necesidad de decirles cuáles son las recomendaciones.
cuidemos nuestra información, salvaguardemos nuestra información y pongámosle un precio a nuestra información y digamos y decidamos cuánto queremos apostar y poner en riesgo de nuestra información en redes sociales. Las redes sociales son muy buenas, son muy divertidas. Yo aparte de que me divierto, aprendo muchísimo de ellas, y al siguiente día estoy con los alumnos explicándoles qué es lo que pasó. Yo los invito a que le dediquen 30 minutos, 40 minutos en Wi-Fi, porque si no van a consumir sus datos, ¿verdad? Pero en Wi-Fi y con una red segura, vean todo lo que está pasando en redes sociales y nos va a abrir muchísimo el panorama de la ciberseguridad. Sí, correcto, Héctor. La verdad es que hay algunas prácticas que debemos de hacer y sobre todo con una óptica de conciencia, con un ojo de a ver qué encontramos y no nada más, porque muchas veces simplemente ves el video, el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, y pues nada más, o sea, pues lo ves pues como nada más lo ves, ¿no? Pero si tú tratas de hacer un análisis, de encontrar patrones de comportamiento, de detectar, pues no sé, fallas o de qué forma podrían estar, no sé, atacando a la persona o cuándo publicó algo que es demasiado privado, en fin, no sé, o sea, que sirva como un ejercicio más que solamente como una distracción, Claro. creo que puede ser algo muy bueno, Héctor. No, un beneficio, o sea, sacarle un beneficio a todo lo que hagas. Hay que monetizar todo lo que hagamos y verdad que vamos a dejar de preocuparnos por el costo de la vida. Sí, totalmente, totalmente. Oye, Héctor, pues ya prácticamente al cierre del programa, déjame hacer una invitación y ahorita nos despedimos. Pues nada más comentarles por ahí, a raíz llevamos ya prácticamente 1 año y medio haciendo capacitación en todos estos temas de inteligencia artificial y nos pidieron un curso, me estuvieron pidiendo un curso nada más para usar el ChatGPT y diseñamos este curso para mayores de 50 años, claro que son menores de todos modos puedes entrar, pero específicamente la gente que ya tiene un poco más de edad, de repente le cuesta trabajo el meterse, pero no están conscientes que alguien que tiene más de 50 años ya vivió la revolución de las microcomputadoras, ya vivió la revolución del Internet, ya vivió la revolución de los teléfonos celulares y ahora le da miedo a la parte de inteligencia artificial. Es una más, no hay muchos mitos y todo. Bueno, ahí está, les voy a copiar por ahí un formato en las redes por si quieren pedir información, con mucho gusto por ahí les mandamos la información relacionada con este curso. Y pues bueno, Héctor, ¿qué mensaje final le das a las personas que nos están acompañando aquí en el programa? Gracias. Pues primero agradecer muchísimo este tiempo que me permiten pues seguir trabajando con ustedes, seguir propagando este tipo de información, que efectivamente lo único que les digo es cuidemos nuestra información, tengamos en la mente ese triángulo dorado de la información, disponibilidad, confidencialidad, integridad. Y todo lo que hagamos para salvaguardar nuestra información nunca va a estar de menos. Evaluemos qué queremos que el mundo se entere, evaluemos cuáles son las plataformas que visitamos y leamos, ¿sí?, las especificaciones que nos mencionan. No hagamos caso de todo lo que nos dicen las redes sociales ni de todo lo que se maneja en el Internet, porque es una manera muy rápida de difundir información, pero es una manera muy sencilla de caer en la ingeniería social. Y en la ingeniería social nos vulneran nuestra psicología y caemos, ¿verdad? Así como esos de los tiempos compartidos que llegas y te dicen, te invito a un desayuno, y vas al desayuno y sí, desayunas muy rico y terminas comprando un paquete vacacional que ¿sabes cuándo lo vas a usar? Nunca, porque las condiciones están hechas para ellos. Lo mismo sucede en redes sociales, ¿verdad? Y como comentario adicional, hace algunos años, 2 años, algo así, se burlaron de nuestro presidente porque decían que quería regular las redes sociales en México. Pues claro, en Rusia no entra cualquier red social, porque allá entran bajo las leyes del país. Aquí todos aceptamos las condiciones, entonces cuando el presidente dice eso, todo el mundo dice, es que no va a ser posible, no va a ser posible porque tú ya dijiste que sí, que sí, que sí. Pero si queremos, podemos hacer y sacar las redes sociales, no solo de nuestras vidas, sino de nuestro riesgo, ¿verdad? Insisto, el Internet y las redes sociales son una maravilla, la inteligencia artificial es una maravilla. Yo invitaría a los docentes
no solamente a saber que existe ChatGPT, existen otras aplicaciones con inteligencia artificial que nos facilitan la vida, como Canva, como Excel, como una serie de acciones que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos utilizando la inteligencia artificial y cuánta información nos estamos dejando ir. Entonces, igualmente estamos a sus órdenes en el centro de investigación, estamos a sus órdenes para todo lo que necesiten en estos temas, y yo creo que lo más importante es salvaguardar nuestra información y siempre dimensionar el riesgo que podemos tener de la misma. Claro, Gerardo, muchas gracias. Nos dice ChatGPT va seguido sin acento. Y pues Mario nos hace una recomendación final. Dice, jamás aceptes cosas de tiempos compartidos. No, ve a desayunar y en ti está el no. No, oye, no, pero es que realmente si quieren entrenar resiliencia, si quieren entrenar manejo de la frustración, si quieren entrenar tolerancia, la mejor opción es un desayuno estos de tiempos compartidos y que logres llegar al nivel 7, donde ya llega casi el dueño a convencerte de que eres alguien que no vale absolutamente nada, ni en esta vida, ni en ninguna vida, si no planchan en ese momento tu tarjeta, solo como confirmación de tu interés en el tiempo compartido. Así es. Entonces, bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Héctor? Un programa súper interesante, la verdad es que es muy bueno. Espero que hayamos generado conciencia, que hayas generado conciencia en las personas que nos están viendo y los que nos están escuchando en la grabación del podcast. Pues muchísimas gracias por escucharnos y pues nos vemos la próxima semana. Déjenme nada más comentarles, nos acompaña, aquí rápidamente en un minuto, nos acompaña Paulina Casteló. Ella nos va a hablar de Lideralia, un proyecto que tiene ella acerca de sostenibilidad e impacto social, pero con una óptica bien interesante. Entonces, no se pierdan la próxima semana aquí el programa y pues bueno, muchísimas gracias, Héctor. Roselia dice, excelente programa, me ponen alerta sobre lo vulnerable que somos en cualquier entorno si no pensamos en cada acción realizada. Pues sí, definitivamente creo que es parte del mayor valor agregado, esa concientización que hacemos, gracias, ¿no? Pues aquí estamos, les agradezco mucho a todos los que nos acompañan. Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos nos vemos la próxima semana y hasta luego. Muchísimas gracias y seguir cuidando este temporal de lluvias que todavía va a continuar todo el fin de semana. Correcto, hay que tener cuidado y hay que agradecer porque ya nos estábamos, bueno, ahogando, pero de no lluvia. Ya les encargo todos los memes que están en redes sociales ahora, ¿verdad? En el norte ya no falta agua. Sí, exacto. Excelente tarde. Muy buenas tardes para todos y un abrazo. Gracias y hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro. Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!